para. Hay algo que tú ya sentiste, pero nunca lo dijiste en voz alta. Esa sensación de estar ahí, haciendo las cosas bien, hablando, siendo atento, y aún así, algo no encaja. Ella te escucha, sonríe, pero no te mira como tú esperas. Y tú lo notas, aunque nadie te lo explique. Aquí está el problema. Tú crees que ser notado es cuestión de decir las palabras correctas. Pero no funciona así. De hecho, muchas veces pasa lo contrario. Mientras más intentas explicar quién eres, más te vuelves invisible. Y eso duele, aunque no lo quieras admitir. La mayoría de los hombres nunca entienden esto. Pero tú ya lo has visto. Solo que no sabes cómo nombrarlo. Te voy a decir algo que casi nadie dice claro. Las mujeres no reaccionan a lo que dices como tú piensas. Hay otra cosa, algo más silencioso, que pesa mucho más. Y cuando lo entiendes, empiezas a ver patrones que antes parecían confusos. Piensa en ese momento cuando ella responde tarde, cuando parece interesada un día y distante al siguiente. Tú analizas tus mensajes, tus palabras, lo que hiciste, pero la respuesta no está ahí. Y eso te frustra, porque sientes que estás buscando en el lugar equivocado, pero no sabes dónde mirar. No te preocupes, no eres el único. Pero tampoco eres como la mayoría. Porque si estás aquí, es porque ya sospechas que hay algo más profundo pasando. En este video, te voy a mostrar ese patrón, paso a paso. No con teorías raras, sino con cosas que pasan todos los días, cosas que tú mismo has vivido. Y poco a poco, vas a empezar a entender qué separa a los hombres que pasan desapercibidos, de los que no necesitan decir mucho para ser notados. Pero hay algo que tienes que ver primero, y casi nadie lo ve bien. Es pequeño, es silencioso, y cambia todo sin que te des cuenta. Y si lo ignoras, todo lo demás no va a importar. Mira, esto no es lo que te dijeron. A ti te enseñaron que tienes que explicar, que tienes que demostrar, que tienes que decir quién eres para que ella lo entienda. Pero no, ahí es donde empieza el problema. Porque mientras tú hablas, ella ya decidió si eres alguien que vale la pena escuchar o no. Y eso pasa antes de que termines tu segunda frase. Aquí es donde casi todos fallan, y lo hacen sin darse cuenta. Creen que la atención se gana con palabras, pero en realidad, las palabras muchas veces la destruyen. Te voy a mostrar algo que probablemente ya viviste. Imagínate a un chico, vamos a llamarlo Diego. Está en una reunión con amigos, hay música baja, gente hablando, todo normal. Diego ve a una chica que le gusta, respira profundo y se acerca. Empieza bien, saluda, sonríe, ella responde. Todo parece ir bien. Pero entonces Diego hace lo que siempre hace. Empieza a hablar más. Le cuenta a qué se dedica, le explica sus planes, le dice cosas que cree que lo hacen interesante. Él piensa que está construyendo valor. Pero poco a poco, algo cambia. Ella empieza a mirar alrededor, responde más corto, su cuerpo se mueve un poco hacia afuera. Diego no lo nota, o no quiere notarlo, así que habla más, intenta recuperar la atención. Y ahí es donde ya la perdió. Ahora para. No fue lo que dijo. Fue cuanto necesitó decirlo. Eso es lo que nadie te explica. La necesidad se siente. No importa qué palabras uses, si vienen desde la necesidad, se notan. Y cuando una mujer siente eso, su interés baja, no porque seas malo, sino porque algo en ti está pidiendo validación en lugar de proyectar claridad. La mayoría de los hombres no ve esto. Piensan que el problema es que no fueron lo suficientemente interesantes, o que ella no era la indicada. Pero tú sabes que no es tan simple. Porque te ha pasado más de una vez. Y siempre se siente igual. Como si algo se rompiera en un momento específico, pero no sabes cuál. Aquí está ese momento.
Es cuando dejas de observar y empiezas a convencer. Es cuando dejas de estar presente y empiezas a probar tu valor. Y eso, aunque suene pequeño, cambia toda la energía. Te cuento otra cosa. Hay un tipo diferente de hombre en esa misma reunión. No habla mucho. No porque sea tímido, sino porque no necesita llenar el espacio. Está tranquilo, escucha, sonríe cuando tiene que sonreír. Cuando habla, dice poco, pero lo dice claro. Y algo curioso pasa. La gente lo mira más. Incluso ella, la misma chica que antes escuchaba a Diego, ahora mira a este otro tipo de reojo. No porque él esté haciendo más, sino porque está haciendo menos, pero con intención. Y aquí es donde se pone incómodo. Porque esto no se trata de aprender qué decir. Se trata de entender por qué sientes que tienes que decir tanto. La mayoría de los hombres nunca se hace esa pregunta. Pero tú deberías. Porque cuando entiendes eso, todo cambia. Empiezas a notar que el silencio bien usado pesa más que cualquier historia que puedas contar. Empiezas a ver que la atención no se persigue, se permite. Pero hay un detalle que todavía no estás viendo. Algo que pasa incluso antes de que abras la boca. Algo que define cómo te perciben en segundos, sin que tengas control consciente, o eso crees. Te cuento una historia más, y presta atención a esto. Un chico está en una cita. Esta vez decide hablar menos, porque ya escuchó que eso ayuda. Entonces se queda más callado, hace preguntas, intenta no sobreexplicar. Pero algo sigue raro. Ella responde, pero no hay chispa. La conversación es correcta, pero no hay conexión. Él sale de ahí confundido, porque hizo lo correcto, pero no funcionó. Aquí está el problema. No es solo hablar menos. Es dejar de intentar dirigir la percepción de ella todo el tiempo. Porque aunque no hables, si tu mente está pensando tengo que gustarle, eso se siente igual. Es más sutil, pero sigue ahí. Y eso cambia tu lenguaje corporal, tu mirada, tus pausas. ¿Ves por dónde va esto? No es lo que haces por fuera. Es desde donde lo haces. Y esto es lo que separa a los hombres que son imposibles de ignorar, de los que siempre sienten que tienen que esforzarse más. Pero todavía falta una pieza clave. Una que casi nadie entiende bien, y que explica por qué algunos hombres pueden hacer muy poco, y aún así generar una reacción fuerte. Y cuando veas eso, vas a empezar a entender por qué intentar más, muchas veces te hace perder. Esto te va a incomodar un poco, pero quédate. Porque aquí es donde todo empieza a girar. Tú crees que tienes que hacer algo para generar interés. Decir algo, mover la conversación, provocar una reacción. Pero no, muchas veces, lo que realmente cambia todo es cuando no haces nada. Y no hablo de quedarte congelado o callado sin sentido. Hablo de algo mucho más raro, estar cómodo sin necesidad de intervenir. La mayoría de los hombres no soporta eso. El silencio les pesa, sienten que tienen que llenarlo. Y ahí, sin darse cuenta, rompen la tensión que en realidad estaba jugando a su favor. Te cuento algo simple. Hay una chica sentada en un café, mirando su teléfono. Un chico se acerca, se sienta cerca, no encima, no invadiendo. Pide su café, tranquilo. La mira una vez, leve, sin insistir. No sonríe de más, no intenta empezar una conversación forzada. Solo está ahí, presente. Pasa 1 minuto, 2. Ella levanta la mirada otra vez. Algo en él no encaja con lo que está acostumbrada. Porque normalmente, cuando un hombre se acerca, quiere algo rápido. Atención, respuesta, validación. Pero este no. Este está, bien. Ahora para. Eso se siente. No porque él esté haciendo un truco, sino porque no está empujando nada. Y eso crea una pequeña tensión.
Una pregunta silenciosa en la mente de ella: ¿por qué no intenta nada? Y esa pregunta, aunque parezca pequeña, abre una puerta. La atracción muchas veces empieza ahí. No en lo que haces, sino en lo que no necesitas hacer. Pero aquí viene el error. Muchos escuchan esto y dicen: ok, entonces no hago nada. Y no, así no funciona. Porque si por dentro estás esperando que pase algo, si estás pensando a ver si ahora me mira, ya no es lo mismo. Tu cuerpo lo delata. Tus micromovimientos cambian, tu respiración cambia, tu energía cambia. Y ella lo siente, aunque no sepa explicarlo. Te cuento otra historia. Un chico, vamos a llamarlo Marcos. Él ya aprendió que no debe hablar tanto. Entonces en una cita decide estar más relajado. Se sienta, escucha, no interrumpe. Pero hay algo en su mirada, está buscando señales todo el tiempo. Si ella sonríe, él se relaja. Si ella mira el teléfono, él se tensa. Aunque no diga nada, está reaccionando constantemente. Y eso cansa. Porque ahora no está liderando su propia energía. Está siguiendo la de ella. Aquí está el problema. No es el silencio. Es la dependencia dentro del silencio. Un hombre que no hace nada pero está sólido, transmite algo muy distinto a uno que no hace nada pero está esperando. Y eso cambia todo. La mayoría de las mujeres no lo piensa en palabras, pero lo siente como seguridad o como duda. Y la seguridad no viene de hacer más. Viene de no necesitar respuesta inmediata para sentirte bien contigo mismo. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces sentiste que tenías que decir algo rápido para no perder el momento? ¿Cuántas veces llenaste un espacio solo porque el silencio te incomodaba? Ahí es donde se rompe la magia. Porque ese silencio no era vacío, era tensión. Y la tensión bien manejada crea atención. Pero casi nadie sabe quedarse ahí. Porque quedarse ahí significa enfrentarte a algo interno. A esa voz que te dice que si no haces nada, vas a desaparecer. Y esa voz viene de mucho antes, de experiencias donde sentiste que tenías que esforzarte para ser visto. Pero aquí es diferente. Aquí, hacer menos no te hace invisible. Te hace más difícil de leer. Y lo que no se entiende fácil, atrae. Te cuento algo más, y fíjate bien en esto. Un grupo de amigos está conversando, todos hablan, se interrumpen, cuentan historias. Hay uno que no compite por hablar. Escucha, observa. Cuando entra, no sube el volumen, no acelera. Dice algo corto, pero claro. Y luego vuelve a su calma. Y algo curioso pasa. Cuando él habla, el grupo se calla un poco más. No porque grite, sino porque no necesita hacerlo. Su presencia ya estaba marcada antes de hablar. Eso es lo que estás empezando a entender. No se trata de dominar la conversación. Se trata de no depender de ella. Pero todavía hay algo más profundo. Algo que explica por qué algunos hombres pueden entrar en un lugar y sin hacer prácticamente nada, ya generan una reacción. Y no es por cómo se ven, ni por lo que dicen. Es otra cosa. Algo que tú también puedes desarrollar, pero primero tienes que verlo claro. Y cuando lo veas, vas a entender por qué intentar agradar casi siempre te aleja más. Hay algo que haces sin darte cuenta, y es más común de lo que crees. No es lo que dices, no es cómo te vistes, no es si eres interesante o no. Es más silencioso que todo eso. Y por eso es tan peligroso. Porque pasa desapercibido, incluso para ti. Esto que te voy a decir no es cómodo, pero si lo ves claro, ya no lo vas a poder ignorar. Tú no te vuelves invisible cuando fallas, te vuelves invisible cuando intentas encajar demasiado bien. Suena raro, pero mira esto. Cuando tú entras en una interacción pensando en hacerlo todo correcto,
empiezas a ajustar pequeñas cosas. Tu tono, tus palabras, tus reacciones. No es algo exagerado, es sutil. Pero cada pequeño ajuste tiene una intención detrás: gustar. Y cuando juntas todos esos pequeños ajustes, dejas de ser claro. Te vuelves plano. Y lo plano no se recuerda. Te cuento una historia. Hay un chico, Andrés. Va a una reunión, conoce a una chica nueva. Ella le parece interesante, así que él decide hacerlo bien. Escucha con atención, responde con educación, sonríe cuando toca, evita decir cosas que puedan sonar raras. Todo está bajo control. No hay errores. Pero tampoco hay impacto. La conversación termina, ella se despide amable, y ya. Nada más. Ahora lo curioso. Andrés no hizo nada mal. De hecho, hizo todo bien. Entonces, ¿por qué no pasó nada? Aquí está el problema. Porque no dejó espacio para que algo pasara. Cuando tú filtras demasiado quién eres, eliminas lo que genera fricción. Y sin fricción, no hay emoción. Y sin emoción, no hay recuerdo. La mayoría de los hombres piensa que atraer es evitar errores. Pero no, atraer es permitir cierta incomodidad real. Es dejar que se vea algo tuyo que no está diseñado para agradar a todo el mundo. Pero eso da miedo. Porque ahí ya no controlas cómo te perciben. Y aquí es donde muchos se pierden. Te cuento otra escena. Un chico diferente, Mateo, está en una conversación con una chica. Ella dice algo con lo que él no está de acuerdo. Y en lugar de asentir para mantener la buena vibra, él simplemente dice: no lo veo así. No es agresivo, no es pesado. Es claro. Y luego se queda tranquilo. Silencio. Ella lo mira diferente. No porque él haya dicho algo increíble, sino porque no necesitó estar de acuerdo para mantener la interacción. Eso crea algo. Una pequeña tensión. Una ruptura del patrón. Y eso despierta atención. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces estuviste de acuerdo solo para no complicar la conversación? ¿Cuántas veces suavizaste lo que querías decir para no parecer demasiado? Ahí es donde te apagas. Y lo haces sin darte cuenta. Porque crees que estás siendo inteligente, que estás jugando bien. Pero en realidad, estás eliminando lo único que podría hacerte destacar. Aquí viene algo importante. No se trata de ser conflictivo, ni de ir contra todo. No es actuar raro para llamar la atención. No, eso también es necesidad, solo que disfrazada. Se trata de algo más simple y más difícil al mismo tiempo: no traicionarte en cosas pequeñas. Porque esas cosas pequeñas se acumulan. Y cuando se acumulan, crean una versión de ti que es correcta, pero olvidable. Te cuento otra historia corta, pero fíjate bien. Un chico está en una cita. La chica le pregunta qué tipo de música le gusta. Él duda un segundo, porque sabe que su respuesta no es popular. Pero en lugar de cambiarla, la dice tal cual. Sin justificarla, sin adornarla. Solo la dice. Ella sonríe, un poco sorprendida. No por la música, sino por la forma en que él no necesitó ajustarse. Eso es lo que marca diferencia. No el contenido, sino la coherencia. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. En la sección anterior hablamos de no hacer de más, de no llenar el espacio. Pero ahora estás viendo otra capa. Incluso cuando hablas poco, si estás adaptando todo para agradar, sigue siendo invisible. Porque no hay nada que se sienta sólido. Y una mujer, aunque no lo piense así, responde a eso. A la sensación de que lo que tiene enfrente es estable, o no. Ahora, te voy a decir algo que la mayoría evita. A veces no es que no le gustaste. Es que no le diste nada claro a lo que reaccionar. Y eso es peor.
porque al menos cuando hay una reacción, hay algo que trabajar. Pero cuando no hay nada, simplemente te olvida. Y eso es lo que duele más, aunque no lo digas. Pero todavía falta una pieza clave. Algo que explica por qué algunos hombres pueden ser imperfectos, incluso decir cosas raras, y aún así generar más atracción que alguien que hace todo bien. Y cuando veas eso, vas a entender por qué ser perfecto nunca fue la meta. Mira, aquí es donde muchos se van a sentir incómodos, pero es necesario. Porque tú has escuchado esto toda la vida: sé buena persona, trata bien a las mujeres, sé atento. Y sí, eso importa, pero no como tú crees. Porque ser bueno no te hace visible. De hecho, muchas veces te vuelve predecible. Y lo predecible no genera emoción. No estoy diciendo que seas frío o que trates mal. No, ese no es el punto. El problema no es ser bueno, es usar la bondad como estrategia para gustar. Y eso se siente. Te cuento algo muy real. Hay un chico, Luis. Él siempre ha sido correcto. Abre la puerta, escucha, responde con cuidado, evita cualquier conflicto. Las mujeres le dicen que es lindo, que es buen chico. Pero algo pasa siempre. Después de un tiempo, lo ven como amigo. Y él no entiende por qué. Porque en su cabeza, está haciendo todo bien. Pero aquí está el problema. Luis no está mostrando quién es, está mostrando quién cree que debería ser para gustar. Y eso crea una desconexión. Te cuento una escena. Luis está en una cita. Ella llega un poco tarde. Él sonríe, dice que no pasa nada, aunque por dentro sí le molestó un poco. Durante la conversación, ella cambia planes a último momento. Él acepta, aunque prefería otra cosa. Todo fluye, sin tensión, sin fricción. Pero también, sin profundidad. Ella se va y dice: eres súper buen chico. Y ya sabes lo que viene después. Ahora para otra vez. El problema no es que él fue amable. Es que nunca mostró un límite real. Y sin límites, no hay forma de que alguien te perciba como alguien sólido. Porque cuando tú siempre te adaptas, siempre cedes, siempre suavizas, envías un mensaje muy claro: aunque no lo digas, puedes moverme. Y eso, aunque suene duro, baja el respeto. No porque ella quiera faltarte el respeto, sino porque no siente algo firme frente a ella. Ahora te cuento otra historia, y presta atención a la diferencia. Hay otro chico, Javier. También es tranquilo, también es amable. Pero hay algo distinto. En una situación similar, la chica llega tarde. Él no hace un drama, pero tampoco lo ignora. Le dice, calmado: oye, avísame la próxima, no me gusta esperar sin saber. Y luego sigue normal. Sin enojo. Sin tensión exagerada. Pero con claridad. Ella lo mira diferente. No porque él haya sido duro, sino porque no se movió para evitar incomodidad. Eso cambia todo. La mayoría de los hombres evita esos momentos, porque creen que si incomodan un poco, van a arruinar la conexión. Pero no, muchas veces, esos pequeños momentos son los que la crean. Porque ahí es donde se ve quién eres de verdad. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces hiciste algo que no querías, solo para no perder la oportunidad? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? Eso se acumula. Y con el tiempo, construye una imagen tuya que no tiene peso. Y sin peso, no hay impacto. Aquí viene algo importante. Ser bueno sin límites no es atractivo. Es cómodo. Y lo cómodo no se persigue, se deja ahí. Pero un hombre que es bueno y claro, amable pero firme, eso es diferente. Porque no es común. Y lo que no es común, destaca. Te cuento algo más.
Un grupo está hablando, todos riendo. Una chica hace un comentario medio sarcástico hacia un chico. La mayoría se reiría para no incomodar. Pero este chico la mira, sonríe leve y dice, tranquila, no hace falta eso. Sin ataque, sin tensión. Y luego sigue como si nada. Silencio corto. Luego todo sigue. Pero algo cambió. Porque él no jugó el papel esperado. Y eso rompe el patrón. Ahora, esto no significa que tengas que estar corrigiendo todo. No, eso sería forzado. Se trata de algo más simple, no dejar pasar cosas que van contra ti solo para mantener una imagen. Porque cuando haces eso, te pierdes. Y ella lo siente. No como un pensamiento claro, sino como una sensación rara. Como que algo no encaja. Y ahí es donde empiezas a desaparecer, aunque estés haciendo todo bien. Ahora conecta esto con lo anterior. Hablamos de no hablar de más, de no depender del silencio, de no adaptarte demasiado. Y ahora ves otra capa, no esconder tus límites. Todo apunta a lo mismo. Coherencia. Pero todavía hay algo más profundo. Algo que junta todo esto y lo lleva a otro nivel. Porque incluso si entiendes esto, hay un momento específico donde todo se decide. Un punto donde, sin darte cuenta, defines cómo te van a tratar desde el inicio. Y la mayoría de los hombres falla justo ahí, sin verlo. Y cuando entiendas ese momento, vas a empezar a ver por qué algunos hombres entran en una interacción y desde el principio, ya no pueden ser ignorados. Hay un momento que dura segundos, pero define todo. No es cuando ya están hablando mucho, no es cuando ya hay confianza, no es cuando ella ya decidió si le gustas o no. Es antes. Es al inicio. Y casi nadie lo ve. Este momento es silencioso, rápido, y parece pequeño, pero ahí es donde marcas el tono de todo lo que viene después. La mayoría de los hombres entra en una interacción esperando ver qué pasa. Esperando señales. Esperando aprobación. Y desde ese lugar, empiezan a reaccionar. Si ella sonríe, se relajan. Si ella duda, se ajustan. Si ella prueba algo, retroceden o exageran. Y sin darse cuenta, están cediendo el control desde el principio. Aquí está el problema. El respeto no se gana después. Se siente desde el inicio. Te cuento una historia. Un chico, Daniel, ve a una chica en un evento. Decide acercarse. Pero antes de llegar, ya está pensando demasiado. A ver qué le digo. Ojalá no se vea incómodo, a ver si le caigo bien. Llega, saluda, pero su energía ya está condicionada. Está midiendo todo. Ella responde normal, pero no hay impacto. Daniel empieza a ajustar su tono, su postura, su forma de hablar. Todo es reacción. Y ahí ya perdió algo importante. No porque ella lo rechazó, sino porque él no se mostró firme desde el inicio. Ahora mira otra escena. Otro chico, Tomás, ve a la misma chica. Se acerca, pero no desde esa necesidad. Llega, la mira, saluda simple. No sonríe de más, no exagera. Está tranquilo. Dice algo corto, directo. Y luego observa. No está esperando aprobación inmediata. Silencio corto. Ella responde. Pero ahora la dinámica es diferente. Porque él no entró pidiendo permiso emocional. Entró estando bien. Eso cambia todo. Ahora para otra vez. No es lo que dijo. Es desde donde llegó. Y eso se decide antes de abrir la boca. La mayoría de los hombres cree que el respeto viene de lo que haces después. Pero no, viene de cómo te posicionas al inicio. Si tú entras dudando, adaptándote, buscando caer bien, eso se queda. Aunque luego intentes cambiarlo, ya marcaste el tono. Y cambiar ese tono después,
es muy difícil. Te cuento algo más. Un chico está en una cita. Desde el inicio, él hace pequeñas cosas, se inclina más de lo necesario, ríe todo, valida cada cosa que ella dice. Parece amable, pero hay una sensación de desequilibrio. Ella no lo piensa así, pero lo siente. Siente que él está un poco por debajo, intentando alcanzar algo. Y eso baja la tensión. Ahora otro chico, misma situación. Llega, se sienta cómodo, no invade, no se encoge. Escucha, responde, pero no valida todo. A veces dice no estoy tan de acuerdo, a veces simplemente sonríe sin comentar. No se mueve para llenar cada espacio. Y algo pasa. Ella empieza a invertir un poco más. Hace preguntas, intenta entenderlo, se inclina un poco. ¿Por qué? Porque él no entregó todo desde el inicio. Aquí está la clave. Si tú das toda tu validación al principio, no dejas espacio para que ella entre. Y sin ese espacio, no hay dinámica. La mayoría de los hombres no soporta eso. Quiere asegurar la conexión rápido. Quiere sentir que ya está bien. Pero en ese intento, mata lo que podría crecer. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces sentiste que tenías que demostrar desde el inicio que eres buena opción? ¿Cuántas veces diste demasiado rápido? Ahí es donde defines tu lugar. Y lo haces sin darte cuenta. Te cuento una última historia y conecta todo. Un chico entra a un lugar. No es el más alto, no es el más llamativo. Pero camina sin prisa, mira alrededor sin ansiedad. Cuando alguien le habla, responde claro. Cuando no, no busca forzar nada. Una chica lo nota. No porque él hizo algo grande, sino porque no hizo lo que todos hacen. No persiguió. No se adaptó de más. No pidió atención. Y eso lo hace difícil de ignorar. Ahora entiende esto. No es una técnica. No es un truco. Es una forma de estar. Y esa forma se decide en momentos pequeños, al inicio, cuando nadie está prestando tanta atención, pero en realidad, todo se está definiendo. Y aquí viene lo importante. Si cambias como entras, cambias todo lo que sigue. Pero si entras igual que siempre, todo se repite. Y todavía hay algo más que tienes que ver. Porque todo esto conecta en una idea final, algo que la mayoría evita aceptar, pero que explica por qué algunos hombres nunca necesitan esforzarse tanto, y aún así generan más. Y cuando lo entiendas, ya no vas a ver las interacciones de la misma forma. Ahora ya lo viste. No son trucos, no son frases, no es una fórmula mágica. Es algo más incómodo y más real. Porque todo esto apunta a lo mismo, aunque lo mires desde distintos ángulos. No se trata de hacer más. Se trata de dejar de moverte desde la necesidad. Mira cómo conecta todo. Cuando hablas de más, no es porque te guste hablar, es porque sientes que tienes que llenar el espacio para no perderla. Cuando no soportas el silencio, no es por el silencio, es porque te incomoda lo que ese silencio dice de ti. Cuando te adaptas demasiado, no es porque seas flexible, es porque estás evitando mostrar algo que podría no gustar. Cuando eres demasiado bueno, no es por bondad, es porque estás intentando asegurar aceptación. Y cuando entras dudando, no es falta de técnica, es falta de una base interna clara. Todo es lo mismo. Necesidad. Y eso, aunque no lo digas, se siente. La mayoría de los hombres pasa años intentando mejorar lo de afuera. Qué decir, cómo vestirse, cómo actuar. Pero siguen sintiendo lo mismo. Esa presión interna de hacerlo bien, de no fallar, de gustar. Y mientras esa presión esté ahí, todo lo demás se filtra a través de eso. Ahora viene la parte importante. No se trata de volverte frío. No se trata de ignorar.
No se trata de hacerte el interesante. Eso también es necesidad, solo que disfrazada de control. Se trata de algo más simple, pero más difícil. Estar bien sin respuesta inmediata. Porque cuando tú estás bien, sin que ella valide, sin que la conversación sea perfecta, sin que todo fluya ideal, ahí es donde cambia tu presencia. Ahí es donde puedes hablar sin sobreexplicar. Ahí es donde puedes quedarte en silencio sin ansiedad. Ahí es donde puedes decir lo que piensas sin suavizarlo todo. Ahí es donde puedes ser amable, sin dejar de ser firme. Ahí es donde entras, sin pedir permiso. Y eso no se finge. Se construye. Poco a poco. En momentos pequeños. Cuando decides no llenar un silencio. Cuando decides no decir algo solo para gustar. Cuando decides no adaptarte en algo que no va contigo. Cuando decides sostener una mirada sin bajar primero. Cuando decides irte de una interacción que no te suma, sin resentimiento. Ahí se forma. No en grandes gestos. En detalles. Porque al final, lo que cambia no es lo que haces, es desde donde lo haces. Y cuando eso cambia, pasa algo curioso. Ya no estás tratando de generar atracción, pero empieza a pasar más. Ya no estás intentando caer bien, pero la gente responde diferente. Ya no estás buscando validación, pero te la dan más. No porque hiciste un truco, sino porque dejaste de perseguirla. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que esto es para gustar más. Pero no, es al revés. Es para dejar de depender de gustar. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve más ligero. Algunas interacciones no van a funcionar. Algunas mujeres no van a conectar contigo. Algunas situaciones simplemente no van a fluir. Y eso está bien. Porque ya no estás intentando forzar cada resultado. Estás filtrando. Y eso cambia tu posición completamente. Porque ahora no estás ahí para ser elegido, estás ahí para ver si también eliges. Y eso, aunque nadie lo diga así, se siente. Se nota en cómo hablas, en cómo te mueves, en lo que permites y lo que no, en lo que dices y en lo que decides no decir. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser ese hombre que intenta hacerlo todo bien, y te conviertes en alguien que no necesita hacerlo perfecto para ser notado. Y ahí es donde todo cambia. No de golpe, pero sí de verdad. Porque ahora ya lo viste. Y cuando ves esto claro, ya no puedes volver a lo mismo sin darte cuenta.